nombre es Lorena Córdoba, graduada en Pedagogía, Ciencias Experimentales, Química y Biología. Decidí ser docente porque implica grandes retos y desafíos. También nos satisface al mirar los grandes logros de nuestros estudiantes. En la actualidad, los docentes tenemos que ser carismáticos, dinámicos, no solo alcanzar grandes logros con nuestros estudiantes, sino también a impactar de manera novedosa en sus vidas. Estudiar en la Universidad Técnica Particular de Loja fue una experiencia genial. Tuve la oportunidad de conocer gente grandiosa, mis compañeros a nivel del país, donde conocimos lo que es la solidaridad, la responsabilidad. Todos nos motivábamos para salir adelante a pesar de las dificultades y las adversidades. Hoy estoy aquí logrando un gran sueño. Si yo pude, tú también puedes. Decide ser más. Buenos días, es un gusto para mí dirigirme por este medio y hacer llegar un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja, y en especial del Departamento de Educación y la carrera de Pedagogía de la Química y Biología. El día de hoy dialogaremos sobre el proceso didáctico con la integración de herramientas virtuales en la docencia de la química. A continuación, me permito dar a conocer parte del currículum de nuestra ponente. Nancy Janet Ruiz Cobos obtiene el título de licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Químico-Biológicas. Asimismo, cuenta con una maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional. En ambos casos, los títulos son otorgados por la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, obtiene el certificado como experta en educación virtual otorgado por la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica, FATLA. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Pedagogía de la Química y Biología en nuestra querida UTPL. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, estimada Greti. Estimados participantes, muy buenos días. Es un gusto para mí compartir este espacio que la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología me permite compartir con ustedes y abordar sobre un tema muy interesante como es los procesos didácticos con la integración de herramientas virtuales en la docencia de la química. Muy bien, Nancy. Como parte de la agenda para hoy tenemos: ¿qué es el proceso didáctico? Fases del proceso didáctico. Herramientas virtuales dentro de este proceso. Aplicación de las herramientas virtuales en el proceso didáctico para la enseñanza de la química y biología, y también una ronda de preguntas que en su momento se darán a conocer. Iniciemos entonces recordando, Nancy, ¿qué es el proceso didáctico? Muy bien, muchas gracias, estimada Greti. Podemos decir en didáctica que proceso se refiere al conjunto de actividades ordenadas, interrelacionadas e interdependientes entre sí. Están tendientes al logro de aprendizajes significativos. Cada actividad planificada debe ser manejada y dirigida tanto por el docente y aplicada a cada uno de los estudiantes dentro y fuera del aula. Todo proceso didáctico tiene que cumplir o tiene que dar respuesta a 3 preguntas. El qué quiero que aprendan mis estudiantes, es decir, qué objetivos tengo. El cómo voy a llegar a los estudiantes, es decir, qué estrategias voy a utilizar con ellos y para qué quiero que los estudiantes aprendan estos contenidos. Es decir, qué relación tiene con la vida diaria y también ver el logro de competencias y, por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. Para ello, es necesario que el proceso didáctico
tenga una comunicación directa y abierta entre los docentes y los estudiantes para generar una interactividad que permita que el proceso sea cumplido con el interés necesario que deben tener nuestros estudiantes. Sí, hay que considerar que en el proceso didáctico debemos tener en cuenta tanto el sitio, la infraestructura, los contenidos, el contexto donde viven nuestros estudiantes y la interacción entre los docentes y los estudiantes. Mi querida Greti. Muy bien, Nancy. Como vemos, es muy importante conocer qué significa el proceso didáctico. En torno a ello, se puede mencionar que para cada área de aprendizaje existe un determinado proceso que permite también generar a los estudiantes el desarrollo de algunas competencias. En este sentido, en el área de las ciencias experimentales, ¿cómo se desarrolla este proceso, Nancy? Bueno, en cada área existen varios procesos. Específicamente para el área de las ciencias experimentales, para ambiente y tecnología, nos permiten acceder a ciertos pasos que se van generando dentro de las unidades didácticas. En este caso, para ciencias, vamos a trabajar primero con un planteamiento de problema. ¿Qué quiere decir con el planteamiento del problema? El planteamiento del problema quiere decir que debe trazar preguntas que permitan la investigación. Por ello es necesario considerar que las preguntas son el motor de cualquier investigación. Eso es dar pautas necesarias de lo que nosotros queremos que conozcan nuestros estudiantes. El punto de partida de la problematización siempre es un experimento, pero también puede ser un video, el reconocimiento de un fenómeno o una situación provocada. Dentro del planteamiento de la hipótesis es buscar las posibles respuestas para afirmar o negar si esta hipótesis es acertada, ¿sí? Luego vamos a trabajar con una elaboración de un plan de indagación, es decir, un grupo de acciones que me van a permitir desarrollar la investigación y poder encontrar las preguntas o resolver las preguntas que se van desarrollando. Aquí podemos buscar siempre y debemos incluir tanto la experimentación como la búsqueda de herramientas que me permitan encontrar las respuestas en base al ensayo-error y, por supuesto, buscar siempre información adecuada. El siguiente paso que tenemos que seguir es el registro de datos y análisis de resultados del plan de acción que está diseñado y aplicado de acuerdo a la estructura que habíamos planteado durante el plan de indagación, ¿sí? Luego de eso vamos a tener la estructuración del saber construido, que puede ser la resolución de problemas y ver si nuestra hipótesis planteada fue válida o rectificar la hipótesis que habíamos tenido. Finalmente, vamos a trabajar con la evaluación y comunicación, que implica reconocer las dificultades de la indagación y cómo se van resolviendo los problemas. Así comunicamos y defendemos con argumentos los resultados que se obtuvieron. Mi querida Greti. Muy bien, Nancy. Hemos conocido los pasos a seguir en el proceso didáctico para adquirir cada una de las competencias que deben lograr en las unidades de aprendizaje. Ahora, ¿qué fases se cumplen dentro de un proceso didáctico, estimada Nancy? Bueno, tenemos que recordar que el proceso didáctico debe tener cierta orden o sucesión de fases o etapas que nos van a permitir cumplir los objetivos propuestos. Recordemos que los pasos que habíamos dado y que estamos viendo en pantalla me permiten desarrollarse durante una unidad didáctica. Entonces, las fases de un proceso didáctico básicamente son 7. La primera es siempre la motivación, ¿sí? ¿Qué
significa motivar? Es incentivar al estudiante para que se interese por la clase que vamos a dar. En este espacio podemos activar, podemos mantener y dirigir la atención de nuestros estudiantes. Recordemos que la motivación es un eje transversal en el proceso didáctico, por lo que debemos mantener durante todo el proceso. El estudiante motivado nos va a ayudar y nos va a permitir, además de siempre tener su interés en la información que se va proporcionando. El siguiente paso es la presentación. La presentación siempre es el indicar al estudiante el objetivo y el contenido que vamos a estudiar. ¿Para qué se hace esto? Para que el estudiante sepa qué es lo que va a tener, qué información va a obtener y tratar de buscar el interés en el mismo. La tercera fase es el desarrollo, donde el docente siempre es el formador y busca herramientas, busca estrategias, busca metodologías adecuadas al contenido que vamos a estudiar. El docente siempre debe centrarse en formar el aspecto cognitivo del estudiante, pero a la vez que tiene que estar pendiente de este aspecto cognitivo, también tiene que estar pendiente de las habilidades y destrezas que queremos lograr con nuestros estudiantes. Es decir, tratar de lograr las competencias necesarias para que este conocimiento pueda ser aplicado a la vida diaria. ¿Sí? El siguiente paso es la fijación. Esta fase permite reforzar el aprendizaje que hemos logrado, la adquisición que sea significativa y permanente de los contenidos que se han revisado, y ahí nos apoyamos con la integración. ¿Qué es la integración? Esta fase me permite asociar, me permite relacionar la información que tiene de aprendizajes anteriores con la nueva información y se va haciendo un todo. Finalmente tenemos la de control o evaluación didáctico. Está bien el objetivo y también el aprendizaje. Esta fase podemos desarrollar, hay una gran cantidad de herramientas virtuales que nos podrían ayudar a hacer una evaluación más dinámica, más interactiva y más interesante para nuestros estudiantes. Importante, Nancy, el proceso didáctico que es el proceso que los objetivos en general fueron alcanzando, donde hemos fallado esos aprendizajes. Muy importante, Nancy, la información compartida. El proceso, sin duda alguna, permite el logro de aprendizajes significativos. En cada una de estas fases se puede utilizar herramientas virtuales. De química, existen herramientas virtuales que facilitan. Sí, mi querida Greti, existen muy buenas herramientas. Recordemos que el uso del Internet como herramienta educativa es un tema actual, especialmente en este momento que tenemos
eh, permite tener acceso a todo tipo de información, incentivan el aprendizaje y mejora la comunicación entre el docente y el discente. En la actualidad existen gran cantidad de aplicaciones móviles gratuitas. Entre las más importantes tenemos, por ejemplo, la tabla periódica 2020. ¿Qué nos permite hacer la tabla periódica 2020? Es una aplicación gratuita que nos permite tener a la tabla periódica con el formato aprobado por la Unión Internacional de Química Pura. Sí, nos permite revisar los elementos y nos permite tener información de cada uno de ellos. Tenemos otra aplicación que es los grupos funcionales, que tiene más de 80 grupos funcionales como grupos básicos, entre ellos cetonas, hidrocarburos y los más avanzados como peróxidos y ácidos sulfónicos. Sí. Tenemos una que nos ayuda a hacer evaluaciones como es la quiz de la tabla periódica. En esta aplicación nos permite preparar exámenes de química o simplemente poner a prueba los conocimientos. Sí. Otra que tenemos es justamente esta app de tabla periódica. Con ella podemos ver cómo va cambiando los elementos de acuerdo a la temperatura, si aumenta la temperatura o si cambia, el estado. Recordemos que todas estas aplicaciones son aplicaciones móviles, un dispositivo como celular o como tablet. La siguiente que podemos revisar es la de hidrocarburos. Las hidrocarburos
Bueno, mil disculpas. Conectividad, hemos tenido aquí una interferencia, pero estamos de nuevo de regreso. Como decíamos, tenemos en el uso de herramientas virtuales varios tipos de herramientas en los que podemos ver que desde un dispositivo móvil podemos acceder a estas herramientas virtuales y que es muy llamativo para los jóvenes. Así tenemos la tabla periódica 2020, que es una herramienta donde podemos encontrar la información esencial de los elementos, las características y todo lo demás. Tenemos los grupos funcionales en química que nos permite conocer sobre cetonas, sobre peróxidos, y toda la información relevante a grupos funcionales. Aquí tenemos otra aplicación que me permite, por ejemplo, conocer y hacer evaluaciones de tabla periódica, elementos, ubicación, cuáles son metales, cuáles no metales. Recordemos que cada una de estas herramientas nos permiten ingresar desde un aplicativo móvil. La Periodic Table nos permite conocer los cambios por ejemplo, si hacemos cambio de temperatura, cómo actúa cada uno de los elementos. En el caso de los hidrocarburos, es una herramienta que me permite conocer todo lo que es elementos químicos orgánicos, ¿sí? Tenemos también el glosario químico que me da cada una de las definiciones de elementos químicos esenciales. Tenemos aproximadamente 80,000 términos que podemos encontrar en esta app. Y finalmente tenemos la aplicación Rap Chemistry, que es una aplicación de herramienta de realidad aumentada, donde podemos ver en realidad aumentada los movimientos de cada uno de los átomos de los elementos, ¿sí? En la web también encontramos múltiples aplicaciones y múltiples páginas que nos ayudan, ¿sí? Hemos visto rapidito que la Chemitrix es básicamente una tabla periódica donde vamos conociendo la información. Esta de Chernland es muy interesante porque nos permite abordar la química desde juegos, ¿sí? La de laboratorio virtual, esta herramienta me permite generar ciertos experimentos de laboratorio de manera virtual. Es un simulador de laboratorio muy útil, pero en este caso, por ejemplo, esta herramienta tiene pago, ¿sí? Química Web es una herramienta que me permite conocer la química a través de juegos. Tenemos esta también, que es una tabla periódica que me permite hacer tipo puzzle la tabla periódica en sí. Y finalmente esta de FQR experimentos, que también me permite, es una página que tiene videos donde me va dando paso a paso los diferentes elementos y diferentes experimentos que podemos trabajar. Sí. Continuamos, querida Greti. Muy bien, Nancy, qué interesante. Sin duda alguna, las herramientas virtuales aportan a una interacción efectiva en el proceso didáctico. En este momento, ¿podríamos, Nancy, aplicar alguna de ellas? Por supuesto, podemos empezar revisando, por ejemplo, vamos a hacer un tema de elementos y compuestos químicos, ¿sí? Cuando hablamos de elementos y compuestos químicos, estamos hablando de la base de la química, ¿sí? Entonces, iniciamos con una motivación. La motivación son las herramientas audiovisuales que podemos trabajar, por ejemplo, un video, ¿sí? Donde vamos a buscar información especial que motive al estudiante para la revisión de este tema. Estos videos pueden ser de elaboración propia o también tomados de la nube. Una vez que hacemos la motivación, podemos trabajar con la presentación, explicar el objetivo y los contenidos de estudio. Y una vez que hayamos hecho esto, podemos trabajar, por ejemplo, con una herramienta móvil que es Suite de Química. Si me permiten, por favor, voy a compartirles a ustedes la herramienta
de Suite de Química. Esta es la herramienta que tenemos en una app. Usted puede descargarse en una app, puede descargarse en el celular o puede descargarse también en una tablet, ¿sí? Es muy interesante porque es prácticamente gratis. Hay algunas cositas que le piden paga, pero aquí tenemos variada información. Por ejemplo, tenemos información de la tabla periódica donde podemos hacer el desarrollo de los contenidos. Podemos ver las propiedades de cada elemento. Por ejemplo, nos vamos a las propiedades de los elementos, ¿sí? Podemos ver los isótopos. Ahí tenemos las propiedades del hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Usted va bajando y vamos a ver de el criptón. Sí, ahí nos dice que está en el grupo 18, está en el periodo 4, tiene un volumen atómico y así podemos ir viendo de varios elementos. Vamos a ver de litio, por ejemplo, me dice que está en el grupo 1, en el periodo 2, es un metal alcalino, ¿sí? ¿Qué otra información podemos tener aquí? Por ejemplo, podemos ir avanzando un poquito más y vamos a ver un balanceo de ecuaciones químicas, ¿sí? Aquí usted puede hacer por medio de la herramienta, pone ejemplos y usted va viendo cómo se va haciendo el balanceo. Por ejemplo, aquí vemos que en la parte de abajo ya nos da una ecuación ya balanceada, ¿sí? Podemos poner otro ejemplo. Sí, ahí está el ejemplo de otra herramienta, pero también podemos balancear nosotros mismos, ¿sí? El momento que el docente le dice al estudiante que haga el balance de una ecuación, entonces podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a poner el yodo, ¿sí? Y vamos a poner un dióxido de nitrógeno, que me da como resultado esto, un diyodo, ¿sí? Más un monóxido de carbono. Y le vamos a pedir que nos dé el balance, ¿sí? Entonces ahí está, nos da el balance del yodo, ¿sí? ¿Qué otra alternativa tenemos aquí? Podemos generar, por ejemplo, podemos generar otra información como por ejemplo buscar la calculadora de pesos atómicos. Usted pone aquí el elemento y le indica en la aplicación cómo es el peso atómico de cada uno de los elementos que usted va ingresando. Por ejemplo, me dice que tiene un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno. La masa del oxígeno es 15,99, la masa del nitrógeno es 14,006, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, buscamos elementos a partir de las propiedades. Por ejemplo, vamos a poner que tenga una masa atómica de mínimo 20 y máximo 50. Y vamos a buscar qué elementos están en ese rango. Entonces me dice que el neón está en una masa atómica de 20, el sodio de 22, el magnesio de 24, el aluminio de 26, ¿sí? Esta herramienta es muy, muy simpática porque el estudiante puede ir jugando y mientras juega va aprendiendo. Otra herramienta que tenemos aquí en este sistema, por ejemplo, es el ARKIM. El ARKIM es una herramienta que tiene una parte gratuita y otra parte pagada. Vamos a revisarle rapidito la funcionalidad de ARKIM. Como digo, esta herramienta también se descarga directamente del sistema por Google Play o por Play. Aquí podemos continuar sin identificarnos, ¿sí? ¿Por qué sin identificarnos? Porque no estamos haciendo con costo, sino de forma gratuita, ¿sí? Entonces estamos esperando que se cargue y una vez que se carga, entonces podemos ir jugando. Esta herramienta también me permite trabajar tanto
con el desarrollo, con la integración de conocimientos, como con el nivel de evaluación. Cuando pongo aprende, por ejemplo, me dice que puedo trabajar, por ejemplo, con peróxidos. Me da las reglas, la definición del compuesto, me permite ver también la nomenclatura, me permite ver ejemplos y me ayuda en una tabla periódica. Sí, usted ve, por ejemplo, ahí tenemos la nomenclatura, cómo podemos trabajar los peróxidos, sí, cómo es la composición, me da la descripción del elemento y me permite trabajar con ciertos ejercicios. ¿Sí? Vamos por cuestión de tiempo a tratar de trabajar con otra herramienta que tenemos y que es ya a nivel del Internet. ¿Sí? En el Internet tenemos esta herramienta que nos ayuda muchísimo hacer simulaciones, ¿sí? En esta herramienta tenemos varios tipos de simulaciones para el área de química. Estas simulaciones también me van a permitir ir no solo enseñando y desarrollando los contenidos, sino también profundizando, integrando los conocimientos. Vamos a hacer, por ejemplo, la revisión de balanceo de ecuaciones químicas, ¿sí? Si ustedes ven la herramienta mismo, me facilita descargarme, ¿sí? Si yo quisiera, me permite descargarme el ejercicio. Me permite también insertar, muchos estamos trabajando con aulas virtuales y en las aulas virtuales podemos insertar esta aplicación, ¿sí? El sistema me da información para los profesores, me aporta con un PDF donde me da una información básica, esencial del uso del simulador, me ayuda con un video guía para conocer cómo se puede utilizar esta herramienta y también me comparte ciertas actividades que compañeros que están en el área de química han subido al sistema y que pueden servirnos como base para generar evaluaciones con este sistema. Entonces vamos a ingresar de forma rapidita para ver el ejercicio y, por ejemplo, tenemos aquí el balanceo de ecuaciones. Sí, por ejemplo, me dice que haga la igualación de este componente. Tenemos nitrógeno más hidrógeno y vamos a generar, a ver cuántas moléculas de hidrógeno necesito. ¿Sí? Veamos si ahí me funciona. Me dice que tengo 2, entonces aquí tener también 2 para tener una y veamos. Ahí me dicen, me pusieron ya la carita feliz y me dicen que mi ecuación está correcta. Sí, el amoníaco hemos formado en base al nitrógeno y al hidrógeno. También podemos ver con disociación de agua o, por ejemplo, la combustión del metano y vamos jugando con esta herramienta, ¿sí? ¿Qué otro ejercicio puedo hacer? Por ejemplo, podemos tomar otro simulador, como es, por ejemplo, vamos a ver, voy a especificar. Hay algunos que, por ejemplo, este simulador me pide que tengo que tener cierta compatibilidad con navegadores. Debo tener un Java Beach y como mi sistema no tiene, me dice que puedo descargarme aquí. Entonces, eso es importante. Aquí mismo nos da las pautas y recordemos, aquí nos enseña para profesores, nos da el PDF de guía para poder trabajar con este simulador y también tenemos, como decíamos, ciertas actividades que son enviadas por compañeros y que nos pueden ser de utilidad al momento de utilizar con nuestros estudiantes. Queremos nosotros también compartir nuestra información y lo que hemos desarrollado podemos compartir a través de este enlace. Aquí encontramos también los requisitos para que el simulador funcione de manera correcta, ¿sí?
Nos vamos finalmente a a una tercera herramienta virtual que es muy útil y que se llama Socrative. Socrative es una herramienta que me permite desarrollar evaluaciones básicamente, ¿sí? O también juegos que me permitirán conocer el grado de avance que han logrado los estudiantes en nuestro aprendizaje. Entonces, ¿cómo trabajamos? Buscamos Socrative Teacher, ¿sí? Y buscamos, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta rápida. Aquí me dice, ¿qué tipo de respuesta quiero yo para mi pregunta? La respuesta puede ser de opción múltiple, de verdadero y falso, o de respuesta corta. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, una pregunta de respuesta múltiple. Entonces, aquí le escribimos a nuestra respuesta, ¿sí? A nuestra pregunta, perdón, hacemos la pregunta, ponemos cada una de las alternativas de respuesta y le enviamos. ¿Dónde vamos a revisar nuestras pruebas? Las tenemos aquí donde dice prueba. Por ejemplo, vamos a ver esta prueba que tenemos aquí y le vamos a revisar, ¿sí? Me dice que puedo hacer un feedback instantáneo, puedo abrir la navegación o puedo ver el ritmo que desea hacer el profesor, ¿sí? Y empezamos con nuestra pregunta. Ahí está, por ejemplo, la pregunta que tenemos de Flipper Learning, ¿sí? Y vamos viendo qué grado, dice, por ejemplo, en Flipper Learning es un recurso pedagógico, un modelo pedagógico, un método de estudio, un proceso didáctico, ¿sí? Ahí está desarrollado el ejercicio. Estimada Greti. Muy bien, Nancy. Como vemos, las plataformas virtuales se han convertido en una herramienta potente en la tecnología educativa, siendo capaz de desarrollar la independencia de los saberes en muchos casos y el acercamiento virtual, en donde el protagonista es el estudiante, bajo la mediación, orientación y retroalimentación acertada del docente. Hemos observado algunas de las herramientas que se proponen para la enseñanza y aprendizaje de la química, proceso muy importante y significativo para nuestros estudiantes. De esta manera también hemos integrado herramientas en el proceso que sin duda alguna la parte de la evaluación es muy importante para poder culminar un proceso didáctico y reconocer los avances que nuestros estudiantes van adquiriendo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales. Nancy, me gustaría conocer si es importante poder indicar algo adicional sobre la herramienta Arkin. Está dentro de su proceso didáctico el poder integrar esta herramienta para la enseñanza de la química. ¿Podríamos conocer un poquito más de esta herramienta? Perfecto. Estimada Greti, voy a compartir pantalla para poder revisar nuevamente esta herramienta, ¿sí? A ver, Arkin es una herramienta que nos ayuda muchísimo a trabajar ciertos elementos. Por ejemplo, podemos trabajar en un principio con los contenidos, como les decía, revisando la descripción, ¿sí? Vamos a ver qué es un peróxido, cómo se forman los peróxidos, cuál es la regla de formulación, ¿sí?
y un ejemplo de peróxidos. En este espacio podemos trabajar básicamente la fase de desarrollo y la fase de fijación de conocimientos, ¿sí? Aquí tenemos la nomenclatura, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de los diferentes peróxidos que podemos desarrollarlos, de tal manera que los estudiantes tienen la información no solamente dictada por el profesor, sino que pueden ellos ir trabajando mediante la herramienta, ¿sí? Aquí tenemos un tutorial de peróxidos y nos enseña cómo ir formando el peróxido. Entonces me dice que creamos o formemos nuestro peróxido y vamos a ir formándole al peróxido. Entonces vamos a coger el elemento hidrógeno, ¿sí? Vamos a ponerle también el elemento oxígeno. Sí, vamos a ver, me dice que le pongamos, ustedes ven cómo va jugando, mientras más siguen subiendo ustedes, entonces va poniéndose. Vamos con el oxígeno, ¿sí? Y ahí me dice que tiene la oxidación -1 el oxígeno. Y vamos viendo cuántos elementos necesitamos. Vamos, dice, pulsa para añadir un átomo y tenemos ahí el segundo átomo de oxígeno. Me permite combinar y le tenemos al peróxido de hidrógeno. Los estudiantes pueden ir jugando con cada uno de los elementos. Entonces ahí me dice que forme el peróxido de hierro, ¿sí? Le formamos entonces al peróxido, ponemos aquí, le buscamos dónde está el hierro, ¿sí? ¿Dónde está el hierro? Busquémosle dónde está el hierro y ya le encontramos al hierro. Vamos a trabajar con oxidación 2 y me va generando, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos a probarle, vamos a hacer sin necesidad de que esté correcto para ir viendo cómo el sistema me va generando la información. Número de oxidación -1 porque estamos trabajando con oxígeno como peróxido, con valoración. Me dice que está incorrecto porque tenemos muchos hierros, ¿sí? Entonces me dice que corrija, ¿sí? Le vamos a eliminar a un hierro. Sí, y vamos a ver cómo nos va. Sí, también me dice que está incorrecto, me falta oxígeno, entonces vamos a ponerle un oxígeno más y vamos a ir combinando. Sí, nos sigue diciendo que está incorrecto, el hierro nos falta, entonces vamos a aumentar el hierro. Los estudiantes pueden ir jugando así, de tal manera que van a ir entendiendo por qué está incorrecto. Sí. Esto me permite ya no solamente generar el desarrollo, la fijación, sino también vamos rectificando y evaluando el proceso con nuestros estudiantes. Finalmente tenemos aquí una tabla periódica donde me van indicando los elementos, ¿sí? Ese es el proceso de fijación de conocimientos, pero también tenemos ejercicios que podemos ir desarrollando aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me genera este ejercicio, por ejemplo, ya es con paga. Sin embargo, usted puede ir escogiendo, usted puede decir, a ver, yo quiero trabajar, hemos trabajado hoy día con peróxidos, entonces escojo solamente los peróxidos, le pongo el ejercicio al estudiante que tenga 10 ejercicios y un tiempo de respuesta de 50 y vamos poniendo. Me va a salir aquí que no puedo porque estoy trabajando por computador y no puedo poner los 3 círculos, no puedo pulsar de manera simultánea. Por eso no podemos continuar. ¿Sí? Es esa la manera de utilizar, por ejemplo, Arquim y que me permite valorar todas las fases de un proceso didáctico con los estudiantes, porque me permite no solo evaluar, me permite rectificar, además que integra los conocimientos de un tema anterior con los que se está dando de forma actual. Estimada Greti. Muy bien, Nancy. Muy clara su explicación. En ese sentido, podríamos explicar a nuestros invitados la importancia del estudio de la química a través de nuestra oferta académica de la carrera de Pedagogía de la Química y Biología. Bueno, ¿por qué estudiar Pedagogía de la Química y Biología en la UTEP?
yo creo que es esencial que nuestra universidad es pionera en educación a distancia. Es esencial conocer eso. El entorno virtual de aprendizaje, que es el EVA, que trabaja nuestra universidad con la plataforma Canvas, permite una interactividad, dinamiza el aprendizaje. Hemos buscado cada uno de los tutores medios, métodos, herramientas, estrategias que sean acorde al poco tiempo que tienen nuestros estudiantes para el proceso de estudio. El modelo de labor tutorial es esencial. Usted como estudiante nunca está solo, siempre tiene un acompañamiento permanente mediante las tutorías, mediante anuncios académicos, mediante actividades que de semana a semana se van desarrollando. El material bibliográfico que facilita la UTPL es material que es valorado a nivel internacional, tiene un gran rigor científico y una pertinencia curricular. Estamos hablando justamente de cómo trabajar educación en nuestro país. No hablamos de una educación fuera de nuestro país, sino en base a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, a nuestra cultura y al nivel que tienen nuestros estudiantes, siempre buscando lo mejor. Tenemos también laboratorios remotos, tenemos laboratorios virtuales, tenemos laboratorios de realidad aumentada que permiten aprendizajes interactivos y que todo depende del grado de interés que tenga nuestro estudiante por abordar y por seguir en la búsqueda de más. Tenemos proyectos e itinerarios de investigación y titulación. Usted puede, en base a un itinerario, escoger una u otra información y también capacitación, tanto en el área de química como en la biología. Y tenemos prácticas preprofesionales que son esenciales que podemos desarrollar. En este ciclo, por ejemplo, hemos trabajado con un compañero que está encargado de prácticas con las clases virtuales. Un muy buen trabajo realizado, una muy buena experiencia, porque los estudiantes van aprendiendo ya no solo a ser profesores presenciales, sino también profesores en línea y con una gran competencia en el mismo. Sí, simplemente yo soy estudiante de la UTPL en algún momento donde no había estas maravillas, sin embargo hemos podido salir adelante. Ustedes también pueden. En cuanto a, tenemos todavía la postulación de becas hasta el 30 de septiembre, como ustedes saben. Nosotros vamos a iniciar actividades a partir del 12 de octubre del 2020. Tenemos un programa Acción en Esperanza en el que usted puede tener una beca de hasta el 60% de acuerdo a su condición económica, que es esencial en este momento que está pasando el país y el mundo. Usted también cuenta con una asesoría en tiempo real que usted puede entrar a ese enlace y tenemos personal que está dispuesto a asesorarle con la información que usted requiera, ¿sí? Si usted desea mayor información, tenemos a Greti Quesada, que es quien nos está acompañando el día de hoy, que es la coordinadora de la carrera y que podemos trabajar sin ningún problema, ¿sí? Mi querida Greti. Muchas gracias, Nancy, por la explicación de cada una de las herramientas virtuales, que serán de mucha utilidad para generar una interacción significativa en el aula de clase. Es tiempo de compartir con nuestros participantes y despejar las inquietudes que han surgido. A través de las redes sociales tenemos una pregunta para Nancy, sobre la cual voy a dar lectura. ¿De qué manera evaluaría la efectividad, eficacia y pertinencia del uso de una determinada herramienta? Estimada Nancy.
Bueno, es importante ir generando la evaluación conforme vamos aplicando la herramienta. ¿Cómo nosotros vemos si hay eficacia? Con el grado de conocimiento que adquiera el estudiante. Si los estudiantes se sienten motivados, si se sienten interesados, de seguro los resultados van a ser no solo cualitativos, sino también cuantitativos de forma positiva. Nosotros tenemos que ir haciendo esa evaluación de forma permanente. Cada vez que apliquemos una herramienta, tratemos de desarrollar, podría hacerse ciertas encuestas a estudiantes que tengan un alto grado de participación y también los que tengan menos participación para ir conociendo qué es lo que falta o qué es lo que les gusta a los estudiantes para eso ir aplicando. Nosotros cuando trabajamos con herramientas virtuales, lo esencial es ir haciendo, como se conoce el método ensayo-error. ¿Sí? Vamos practicando, vamos utilizando y en base a eso vemos qué es lo positivo, qué es lo negativo lo descartamos, lo positivo lo seguimos aplicando y lo vamos mejorando. Muy bien, Nancy, gracias por su respuesta. Tenemos una inquietud adicional y con ello cerraríamos la transmisión del día de hoy. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las estrategias para contextualizar los conocimientos en química? A ver, ¿cuáles son las estrategias para contextualizar los conocimientos? Existen muchas estrategias que podríamos trabajar, ¿sí? Sin embargo, es importante ver con qué grado o con qué grupo de estudiantes estamos trabajando, ¿sí? Yo no le puedo decir, a ver, para enseñar química, el contenido, usted tiene que trabajar con tal herramienta o tal estrategia, porque de pronto al grupo que usted tiene no le sirve. Personalmente, cuando yo he trabajado con grupos de estudiantes, depende de la edad, por ejemplo, con grupos de estudiantes de 15, 16 años, a ellos les interesa mucho trabajar con este tipo de herramientas, trabajar con estrategias de gamificación, por ejemplo, donde ellos se sienten involucrados en el proceso de aprendizaje, donde ellos se sientan involucrados inclusive con la búsqueda de contenidos. Por ejemplo, se podría trabajar con una estrategia que es el Flipper Classroom, donde los estudiantes ya vienen investigando el tema y lo único que hacemos en clase es aplicar los conocimientos que ellos ya adquirieron. Entonces, hay varias herramientas. Podemos trabajar también con herramientas, por ejemplo, que nos ayuden a lograr un aprendizaje en base a la interactividad, a la interacción, en base a la experimentación. Entonces, yo creo que hay un gran número de métodos y de estrategias a utilizar, siempre y cuando sepamos el grupo con el que estamos trabajando. Muy bien, Nancy. Agradecemos a quienes nos acompañaron en el desarrollo del webinar. Las disculpas respectivas por las fallas técnicas en su momento. Esperamos que la experiencia compartida por nuestra ponente sea de gran utilidad a la hora de innovar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Buenas tardes con todos. Será hasta una próxima oportunidad. Llena de encantos, personajes y lugares maravillosos, Loja es conocida históricamente como una ciudad doblemente universitaria. Es así que acoge a la Universidad Técnica Particular de Loja desde 1971, con la misión de buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia, para que sirva a la sociedad. Reconocida internacionalmente entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica y el Caribe, la UTPL destaca por su excelencia académica en dos modalidades de estudio, presencial y a distancia, y en distintos niveles académicos, grado, posgrado y formación continua. En la actualidad, la UTPL cuenta con una amplia infraestructura de vanguardia, física y tecnológica, en su sede y en sus más de 80 centros de apoyo y oficinas de información y gestión, distribuidas a nivel nacional e internacional. Laboratorios con tecnología de punta para prototipado e investigación científica,
una enriquecida biblioteca con recursos físicos y digitales, un centro de emprendimiento, espacios de coworking, aulas inteligentes, espacios deportivos y extensas áreas verdes, sumado a un sólido entorno virtual de aprendizaje fortalecido con herramientas tecnológicas de realidad aumentada, mundos virtuales y laboratorios remotos, permiten la formación integral de más de 42.000 estudiantes. Su modelo educativo profundiza en las diferentes áreas del conocimiento y permite el desarrollo integral de competencias académicas y humanas, desde una visión inclusiva y global, por medio de metodologías de enseñanza innovadoras, lideradas por docentes de alto nivel, formados en universidades de prestigio. Más de 1.200 estudiantes de la UTPL son parte de grupos prioritarios del país, entre migrantes, religiosos, grupos de diversidad cultural y personas con discapacidad y privadas de la libertad, con el objetivo de promover el desarrollo económico a través de la investigación, la docencia especializada y la innovación universitaria. La UTPL se consolida como un parque científico y tecnológico, asumiendo un enfoque interdisciplinario que permite atender adecuadamente las necesidades del entorno social y empresarial de la región sur y el país, desde distintos ámbitos de acción. En este contexto, más de 65 grupos de investigación aportan a la producción científica nacional, generando hasta el momento 1.300 artículos científicos que son indexados en bases de datos de alto impacto, como Scopus y Web of Science. Buscando convertir la investigación básica en investigación aplicada, la universidad gestiona una estrategia de innovación abierta que vincula a sus estudiantes y docentes en la creación de prototipos que resuelven, de forma creativa e innovadora, a partir de la problemática del sector empresarial del país. Es así que la UTPL ha ejecutado más de 75 registros de propiedad industrial, entre patentes, derechos de autor, sobre el software y secretos industriales. Desde esta filosofía de transferencia de conocimiento, la UTPL impulsa 12 observatorios que analizan las dinámicas del entorno para generar datos, que promueven innovaciones sociales y trabajan en la gestión inteligente y sostenible del territorio. De esta forma, articula su accionar con las necesidades de la sociedad, ejecutando desde el 2015 hasta la actualidad más de 180 programas y proyectos de vinculación que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un entorno de aprendizaje dinámico e inspirador para investigar, innovar, emprender y servir a la sociedad.